Hemos estado enseñando, primero enseñamos del valor, ¿verdad? Después enseñamos qué es lo que son los valores. Después enseñamos, ¿verdad? Hemos estado enseñando que cómo las tinieblas atacan nuestra mente, ¿no es cierto? Porque esa es la parte más, es la parte principal del ser humano. Nadie dice, ¿verdad? De acuerdo a lo que tú te viste, eso eres. Sino, así como tú piensas, eso eres. O sea, nuestros pensamientos definen lo que somos. Por lo tanto, el ataque de las tinieblas es atacar nuestra mente y controlarla, porque si controla nuestra mente, controla todo. Controla cómo nos vestimos, controla cómo hablamos, controla cómo vemos el macro, ¿no es cierto?, cómo visionamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Afecta todo. Así como pensamos, construimos, edificamos, hablamos, trabajamos, comunicamos, desarrollamos, elaboramos, ¿no es cierto? Todo. Por lo tanto, las demandas escriturales son que tenemos que renovarnos en nuestra mente. Renovarnos, porque lo decía anteriormente, yo traigo un legado de información de los abuelos, de los padres, del entorno donde yo nací, y todo eso fue formando, ¿no es cierto?, una estructura de vida, y de acuerdo a eso yo vivo. Si usted ha sido afectado por algo, entonces inmediatamente lo que le afectó fuertemente empieza a perjudicarle o a influenciarle en su vida. Si usted, por ejemplo, tuvo un accidente fuerte, eso marca su vida profundamente hasta tales condiciones que usted se resiste a algunas cosas por el tipo de accidente. Si usted no tuvo padre o madre, eso lo afecta también en el desarrollo de cómo seguir caminando. Y así sucesivamente, nosotros somos afectados por muchas cosas. Y en vernos afectados en muchas cosas, entonces nosotros en ello vamos tomando determinaciones. Hasta tales consecuencias que la palabra habla, ¿no es cierto?, del espíritu de error. El espíritu de error, ¿no es cierto?, tiene la característica de que las determinaciones que usted tiene sean equivocadas, porque si son equivocadas, no son respaldadas por la Escritura, no son respaldadas, ¿no es cierto?, por valores correctos, naturalmente que lo que usted decida va a deformar su vida y lo va a sacar del propósito de Dios. ¿Se entiende? Bien. Entonces, hay un cúmulo de hechos que van dándole figura a nuestra vida. Un cúmulo de comportamiento. El sufrimiento es parte de nuestra vida, pero el sufrimiento tiene características de formarnos o de aquilatarnos o de matarnos. El sufrimiento. Y el sufrimiento, ¿verdad?, tiene características que va a definir lo que hay en mi corazón. Y yo voy a sacar en el sufrimiento, en la necesidad, yo voy a sacar lo que he acumulado de por vida en mi corazón. Si una persona, por ejemplo, su vida es llena de temor, entonces en el sufrimiento va a entrar en depresión, va a entrar en desesperación y va a tomar determinaciones serias con su vida. Cuando la palabra a nosotros nos habla de renovar nuestra mente, está hablando, ¿no es cierto?, de deshacer toda esa información errónea sobre mi vida y tomar la palabra de Dios, ¿no es cierto?, ¿para qué cosa? Para que en todas las cosas que vayamos a pasar, ¿no es cierto?, entendamos que hay propósito de Dios,
incluso en las peores circunstancias de nuestra vida, hay propósito de Dios. Entonces, como usted es un hombre y una mujer de propósito, entonces todo lo que se le venga encima, Dios lo va a usar para formarlo. Para formarlo. Todo. Por lo tanto, quiero hablar hoy día en cuanto a eso de la perseverancia. De la perseverancia. La perseverancia es resistiendo el transcurso de una opción o de una creencia, ¿no es cierto? En su sentido negativo puede significar ser obstinado y en su sentido correcto positivo significa la continuidad del compromiso que yo tengo con el Evangelio de Cristo. Una persona obstinada, ¿no es cierto? Y dale con ello, y dale con ello, y dale con ello. Sabe que está equivocado, sabe que no es la voluntad del Señor, sabe, es obstinado. Entonces, la obstinación, ¿no es cierto?, en cuanto a esas conductas que van en contra de la voluntad de Dios, la obstinación, ¿verdad?, tiene estas características. Soberbia. La soberbia. Entonces, la soberbia es una determinación de romper todas las reglas establecidas, tanto en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Para hacer las cosas que yo creo que debo de hacer. La perseverancia, ¿verdad?, en cuanto al reino de Dios, significa que yo voy caminando de proceso en proceso, luchando de instancia en instancia para lograr los cometidos de Dios. Y los procesos en la tierra, los procesos que usted tiene, los procesos que yo tengo, ¿verdad?, son procesos naturales que debo de pasar, pero que yo, entendiendo que Dios tiene un propósito conmigo, entonces son procesos que yo voy a pasar en la voluntad de Dios, cualesquiera sea, necesidad, hambre. Entonces, nada los separará del amor de Cristo, dice la Escritura, nada. Significa que el amor de Dios está siempre sobre usted. El amor de Dios está siempre sobre nuestras vidas y nada nos va a desvincular con Dios. Nada. ¿Y por qué? Porque el amor tiene que ver, ¿verdad?, con algo continuo que busca que yo me deba de nivelar en la palabra o entrar en la palabra para que se desaten todas las promesas de Dios. La semana pasada enseñábamos, ¿no es cierto?, de Deuteronomios 28 y de Salmo 23, ¿no es cierto?, que en el Salmo 23 dice la Escritura, ¿verdad?, y estas bendiciones te seguirán, Salmo 23, Deuteronomio 28, ¿no es cierto?, si obedecieres atentamente mi voz, ¿verdad?, estas bendiciones te alcanzarán. Entonces, el amor de Dios, ¿verdad?, está siempre sobre nosotros porque con la intención de que nosotros tomemos sus promesas, pero esas promesas se desatan sobre nosotros en la obediencia a la Escritura y en ser perseverante en ella. En ser perseverante. Fíjese que cuando hablamos de perseverante, yo vuelvo a repetir, resistiendo en el transcurso de una opción, una creencia. Usted tiene, cuando hablamos de perseverancia, usted tiene situaciones, cosas que resolver. La persona que no tiene estudio, estudia, persiste. La persona que está detrás de una fuente laboral, persiste, ¿verdad? La bendición no está, hermano amado, necesariamente en lo que usted
está buscando, si no está en sus manos. Entonces, entienda, si usted es de bendición, lo que haga en sus manos prosperará de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 28, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a Deuteronomio 28 para empezar. La palabra en Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces dice la Escritura, ¿dónde está la esencia de la bendición de Dios sobre el ser humano? En atentamente y obedecer las Escrituras. Bien, entonces, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Por qué? Porque hay una palabra fuerte de Dios, ¿no es cierto? Hay una palabra de Dios para que usted y yo seamos bendecidos. La bendición, ¿verdad? No necesariamente es recurso. Los recursos son una parte de la bendición, pero no es el todo. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener riquezas si hay un matrimonio quebrado, si hay hijos botados, si hay amargura, si hay tristeza? ¿De qué sirve tener recursos si la persona no duerme tranquilo porque le van a entrar a robar, porque tiene miedo que lo asalten? ¿De qué sirve? La bendición está sujeta a que el hombre, ¿verdad?, esté en el propósito de Dios y perciba la cobertura de la presencia de Dios sobre su vida. Es lo que le pasa, ¿no es cierto?, a Job. Las tinieblas le dicen a Dios, ¿no es cierto? Claro, le dice. Lo que pasa, le dice las tinieblas al Señor, ¿verdad? Cuando están conversando, le dice lo que pasa, que tú le has protegido a Él, le has protegido sus bienes y le has protegido su casa, por eso te adora. Entonces, la bendición tiene características que protege la familia, que trae paz y tranquilidad sobre la persona y lo que hace es prosperado. Entonces, ¿por qué este hombre, Job, alcanzó tantos niveles de bendición? Porque era un hombre, ¿verdad?, que continuamente estaba revisando su corazón para no fallarle a su Dios, porque su prioridad no eran las cosas naturales, era su relación con Dios su prioridad. Por lo tanto, llegaba a tal extremo, digamos así, ¿verdad?, a lo mejor no es la palabra correcta, llegaba a tal extremo su fanatismo con Dios, que él hacía sacrificio por si acaso, si sus hijos hubiesen pecado. Era tanta la necesidad de no fallarle a Dios. Por lo tanto, hermano amado, la bendición está sujeta a la relación que usted tiene con Dios. Entre más claridad usted tiene en Dios, más próspero va a ser en toda su vida, en todos sus recursos. Fíjese que hay ciertas características que por sí mismo, hermano amado, escúcheme, hay ciertas características por sí mismo que al provocarse en su vida lleva, ¿verdad?, a que la gente lo busque. Por ejemplo, la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando usted la entiende, cuando usted se hace parte y llega a las medidas de maestro, ¿verdad?, o de ministro de Dios, inmediatamente gente que empieza a buscarle y a bendecirlo y a honrarlo. Bien, entonces, cuando hablamos de perseverancia, es necesario que en esta mañana definamos por qué buscamos lo que buscamos y qué buscamos. Porque eso va a definir su vida. Pero si no está claro lo que buscamos, naturalmente
que como dicen por ahí, cualquier camino me sirve, ¿verdad? Como dicen algunos, lo importante, ¿no es cierto?, es saber que Dios existe, y yo creo que Dios existe, pero nadie se pregunta de estas personas, ¿y para qué existe Dios? ¿Cuál es la razón de ser de Dios para con nosotros, para con su vida? ¿Cuál es la razón? Ahora, ¿por qué es clave lo que estoy diciendo en cuanto a la perseverancia? Porque hay hechos escriturales que están definidos que van a ocurrir. Por ejemplo, el hombre nacido de mujer es corto de día y de largos sinsabores. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos sinsabores ha tenido? Y sinsabores, cosas que son desagradables, cosas que te afectan, cosas que te preocupan, cosas que no entiendes, cosas que tienes que sobrellevar. El Señor Jesucristo también establece otras cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? ¿Cuántas aflicciones usted ha tenido? ¿Cuántas aflicciones? ¿Cuántas? Entonces, ¿cuántas enfermedades? ¿Cuántas necesidades? ¿Cuántas cosas injustas? Por lo tanto, cuando hablamos de perseverancia, es clave que usted tenga que definir qué es lo que busca de Dios. ¿Por qué? Porque el camino, ¿verdad?, en nuestro, de esta vida, de esta tierra, está llena de situaciones que son como golpe al mentón, ¿verdad?, que nos dejan como noqueados, semi-inconscientes. Entonces, cuando nosotros vemos esto y hablamos de perseverancia, hablamos de la razón de ser de la fe. Yo quiero repetir esto. Si no lo tenemos claro, entonces nuestra perseverancia no es firme en por qué buscamos a Dios. ¿Y por qué lo buscamos? ¿Y para qué lo buscamos? No es firme. Por lo tanto, me desanima, me encuentro con situaciones que no comprendo y dejo de ser fiel a Dios, dejo de buscarle, dejo, ¿no es cierto?, de ser lo que era antes. Por eso que usted y yo tenemos, ¿verdad?, una gráfica en la vida, ¿no es cierto?, de mucha comunión, de poca comunión, de nada de comunión, de pecado. Después subimos y tenemos una gráfica así. Bueno, otros así. Otros así. Otros así. Entonces, toda esta gráfica, que de alguna forma yo le muestro con mi mano, ¿verdad?, tiene que ver con nuestras realidades y las promesas de Dios están ahí. Las promesas de Dios están ahí. Entonces, la perseverancia, hermanos amados, fíjese, la perseverancia tiene que estar sujeta a los que creen. Por eso que es importante. ¿Qué cree usted? ¿Usted tiene problemas con su esposo? ¿Tiene problemas con su suegro, con su suegra, con sus amigos? ¿Tiene problemas laborales? ¿Tiene problemas con el entorno, no es cierto? ¿Tiene problemas con necesidades, situaciones y cosas por el estilo? Y todo provocan una presión para que usted determine. Si usted es neutro en su perseverancia, cualquiera de esas cosas lo saca del camino de Dios. Cualquiera. Y la Escritura nos habla, ¿verdad? Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, la perseverancia tiene que tener una determinación clara y fija. ¿Por qué busco a Dios?
Bien, fíjese que cuando hablamos de perseverancia, la Escritura en el libro de Hebreos 12:1-3 dice, por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, dice esta versión, nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice pues, el que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis. Entonces, la definición de perseverancia en este texto, mis hermanos, porque hay una gran nube de testigos. ¿Sabe usted que usted es una persona de influencia? Y la fe, amado hermano, no es lo que yo creo y que no afecta a nadie. ¿Por qué nosotros definimos a gente como héroes? ¿Por qué son dignos de imitar? ¿Qué provocan estas personas? ¿No es cierto? ¿Qué provocan estas personas, verdad? Que sean dignos de imitar. La razón, mis hermanos, es que ellos se abren camino, superan sus dificultades, superan sus temores, se especializan en lo suyo hasta tales condiciones que llegan a ser cabeza de los demás. Y a tales condiciones que todo el pueblo lo mira y lo observa y dicen mucho, qué bueno es digno de imitarle, imitémosle. Entonces, la palabra, mis hermanos, en el libro de Hebreo, habla de héroes de la fe. Habla, mis hermanos, de personas que, como nosotros, habla de personas, mis hermanos, que tan como nosotros, se abrieron camino en sus convicciones, se abrieron camino en lo que ellos sufrían, hasta lograr, mis hermanos, que fueran dignos de que otros le imiten. Entonces, ¿qué tenían de especial estas personas, hermanos amados, que eran perseverantes? ¿Qué tenían, mis hermanos, estas personas que eran determinantes en lo que estaban buscando? Y eso, obviamente, de acuerdo a lo que define la Escritura, fíjese que si nosotros vamos a Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, la Escritura dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Fíjense, por la fe. ¿Qué significa? Que los padres en un tiempo de mucha persecución, en los tiempos de mucha opresión para el pueblo hebreo, unos padres creyeron que su hijo era de promesa, por lo tanto lucharon a pesar de las circunstancias, ¿no es cierto?, de opresión de poder de los egipcios sobre un pueblo hebreo que era esclavo. Trataron de cubrirlo, esconderlo, echarlo a las aguas para que se salvara. O sea, naturalmente buscaron todos los medios para salvarlo. Naturalmente. Cada movimiento suyo
¿verdad?, que usted haga, tiene que tener características de fe para que tenga la connotación de que está perseverando en lograr algo. Por eso que la amargura, por eso que la depresión, por eso que todos esos elementos que traen desesperanza a la persona, no mueven a la persona, por lo contrario, la estancan. La estancan. Fíjese usted, mire esto. Supongamos que nosotros somos invadidos por un pueblo poderoso, ¿no es cierto? Nos invaden. Levantan voces que van a matar a todos los niños de 2 años. Nos oprimen, nos esclavizan, nos hacen trabajar duramente, ¿verdad? En el barro, haciendo ladrillos, todos esclavizados, todos. Imagínense las condiciones para poder comer, las condiciones que tenían. No podían ni comer, eran totalmente controlados, sujetos a servidumbre continuamente. Y en esas condiciones, ahora, ¿por qué le describo esto? Porque también mire sus condiciones de hoy día y verá si es mayor que lo que pasaron ellos. Y en esas condiciones ellos determinaron, a pesar de todas las circunstancias de vigilancia que habían, determinaron salvar a este bebé sin poderlo hacer porque era imposible. Y aún así se abrieron camino en la determinación para lograrlo. Nadie de nosotros sufrió tanto como este pueblo que fue subyugado, sometido a una realidad de esclavitud. Entonces, pero mire lo que dice la Escritura. Por la fe, Moisés, hecho grande ya, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, eligió, escúcheme, eligió el maltrato. Eligió que fuera maltratado por convicciones de fe. O sea, Moisés, entendiendo que era un hombre que podía estar en la alcurnia de poder, de buenas comidas, de comodidad, por su fe, determinó ser maltratado con su pueblo, por sus convicciones. Por eso que es claro, mi hermano amado, que de acuerdo a sus convicciones, usted se va a quejar o va a dar gracias a Dios. Y eso define su corazón o mi corazón. Y la perseverancia, hermanos, no es tiempo de gloria. La perseverancia, cuando usted es perseverante en los tiempos de comida, en los tiempos de fiesta, en los tiempos de baile, en los tiempos de regocijo. ¿Cuándo es usted perseverante? ¿En la necesidad? ¿En el conflicto? ¿En el sufrimiento? ¿En cuanto se ve oprimido? Me encanta el texto porque dice la Escritura, mis hermanos, por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, repito, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Qué está diciendo? Mire, una persona débil, una persona maltratada, una persona sin ánimo, sin proyecto, sin razón de ser, una persona que el cielo está cerrado, ¿verdad? No hay puerta para ir a ninguna parte,
¿verdad? Lo que está diciendo la Escritura, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Qué está diciendo? Que bajo esas circunstancias miraron los cielos y definieron las promesas de Dios para él. Y por consecuencia dijeron, yo voy a salir de este lugar porque soy hijo de Dios y porque las promesas y la misericordia de Dios son fieles para mí. Usted nunca va a poder sacar fuerzas de debilidad ni se va a fortalecer en el Señor si no está en un conflicto. Nunca. La palabra dice, mis hermanos, que en un momento muy difícil, muy terrible, el rey David, perseguido por el rey Saúl, oprimido, ¿verdad? Tiene que huir a una tierra de sus enemigos, los filisteos, ¿no es cierto? Y hace una asociación con un general filisteo y se involucra en una aldea. La Escritura dice, mis hermanos, que ahí estaban viviendo, ¿no es cierto?, como extranjeros en una tierra que no era de ellos, porque estaban arrancando del rey Saúl. Por consecuencia, dice la Escritura, que mientras ellos iban a la batalla a defender, viene un ejército invasor e invade su aldea, saca a su familia, le roba sus bienes, quema las casas, quema las propiedades, y rae con todo y se lleva a sus animales, su familia, sus hijos, su esposa, de todos. Entonces la Escritura dice, y más de eso para agregar, cuando su gente, cuando sus compañeros de batalla, dice la Escritura, vieron todo esto y lo miraron y dijeron, tú tienes la culpa porque nosotros estamos sufriendo esto. Y ellos, dice la Escritura, que se pusieron de acuerdo para quitarle la vida a David. ¿Qué peor circunstancia podrá sufrir una persona que sus propios compañeros lo quieran matar? Estar en una tierra extranjera, tener necesidad, que su propio rey, su propio líder, hermanos amados, en el cual él lo defendió, le mató al gigante, le dio victoria sobre los filisteos, ¿no es cierto? Traición. Entonces, solo, dice la Escritura, solo, porque ni sus propios compañeros de lucha lo estaban mirando como responsable. Entonces la Escritura dice, y él se fortaleció en el Señor. Y Dios le habló. Entonces, permítame esto. En la determinación del conflicto, si usted define por buscar la voluntad de Dios, usted va a encontrar respuesta. La perseverancia es algo constante de lo que yo estoy buscando. Constante. La ambigüedad es enemigo de la perseverancia. La ambigüedad define que no soy perseverante. Mi ambigüedad, su ambigüedad define que no voy a llegar a ninguna parte. Es como que me contraten por una obra y yo la dejo a media. Nunca me van a pagar. Aunque la primera obra la haga perfecta, pero se la dejo a media, nunca me van a pagar. Entonces, debemos ser perseverantes en las promesas de Cristo. Mejor dicho, tenemos que ser perseverantes en entender la voluntad de Dios. Porque si usted entiende la voluntad de Dios, se va a establecer una figura definida de los propósitos de Dios para usted. No es que Dios tenga propósitos antojadizos. Los propósitos de Dios son extraordinarios, son de bien, ¿verdad? Y la Escritura dice, ya no será más cola, sino será cabeza. ¿Qué significa? Que para ser cabeza usted es el que está caminando en la última fila, ¿verdad? Fíjense que en el pueblo hebreo, los gallardos, pero no de tu apellido, los gallardos, ¿verdad? La gente
de autoridad, la gente valiente, iba adelante con su estandarte, ¿verdad? Iba el altar al medio, iban los levitas, adelante iba el arca al principio como a una cantidad de 50 metros más o menos iba el arca, después venían los generales y venían las tribus y así sucesivamente, y al final atrás iba la gente anciana, iban los pusilánimes, iban los enfermos. Entonces lo que Dios está diciendo con esta palabra es que tú vas atrás al final de todos los que van batallando y por tu perseverancia te hace caminar y te hace acelerar hasta llegar, ¿verdad?, a donde están los generales. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿qué es lo que sostiene que tú lo logres para que tengas testimonio potente y fuerte? La perseverancia. Hay cosas locas en la escritura de perseverancia. A mí me llama la atención cuál sería la convicción del rey David cuando dice la escritura, hermanos amados, que él se involucra en una relación de pecado, ve a una mujer, ¿no es cierto?, la observa, la llama, la hace suya, se involucra en la muerte del esposo de esta mujer, ¿no es cierto?, rompe las escrituras y su integridad como hombre delante de Dios, a pesar, hermanos amados, que su corazón, dice la escritura, que Dios lo elige a él por su corazón, pero aún así cae, ¿no es cierto?, en este pecado horrendo, mis hermanos, que llega a tales condiciones que lo esconde para que nadie lo sepa, mis hermanos. Por lo tanto estaba pero fuera de la voluntad de Dios, fuera de los propósitos de Dios. Viene el profeta y le habla, lo confronta, ¿verdad? Y le dice, mira, el hijo que espera esa mujer morirá. Entonces, mire la perseverancia de él, hermano amado. Dice la escritura que él se viste de cilicio y se llena de clamor y de gemir, ¿verdad?, para que Dios, entendiendo en su revelación de las misericordias de Dios, entonces él se sumerge en la misericordia de Dios y empieza a clamar, y ahí está, esperando, suplicando que Dios tenga misericordia y ese niño no muera. 7 días, dice la escritura, que está en ayuno y vestido de cilicio y de quebranto para que Dios saque la mano sobre este embrión y no nazca muerto. Entonces le viene a avisar y le dice, rey, el bebé está muerto. Dice la escritura que él se baña, se viste y va a adorar a Dios. ¡Qué perseverancia en buscar la misericordia y las bondades de Dios! El Señor Jesús confronta a un pueblo duramente, hermano amado, le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Usted no está llamado a la pobreza, ni a la necesidad, ni al mendigar, pero es necesario que pase por eso. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda de aquel joven, no es cierto?, que es tipificado en la escritura como un joven soberbio, altivo, y como un joven que nunca midió lo que tenía. Dame mi heredad. Y se va, dice la escritura, y gastó todo lo que tenía y terminó comiendo con los cerdos. Entonces, la escritura dice
que él se llenó de entendimiento en ese proceso y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. E iré y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno. En el sufrimiento se manifiesta y se aprende a ser humilde. No hay cosa, escúcheme, que lo que usted pase que no sea una instrucción y una formación de parte de Dios. Hay chicos, ¿verdad? Hay estudiantes que tienen estas características. El profesor me tiene mala. Entonces, como está en su mente que el profesor le tiene mala, pierde la capacidad de superación porque se involucra con el profesor. Ni aunque fuera así, pero lo que la persona debe de hacer es superarse, más que cuestionar al profesor. El profesor me tiene mala, por eso no pasé de curso. El profesor me tiene mala, por eso que me puso un rojo. El profesor me tiene mala y no provoco que debo de superarme para lograr las expectativas mayores que la que me demanda tal profesor. Pierde la capacidad de perseverancia. El jefe me tiene mala. Fíjese que en Colosenses capítulo 2 nos desafía a la perseverancia. Versículos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andar en Él, firmemente, arraigado y sobreedificados en Él. Entonces, lo que está definiendo la palabra arraigado, o sea, sujetos firmes. Hay cosas, mis hermanos, que se levantan en contra de cualquier oposición. Por ejemplo, hermano amado, qué increíble la capacidad que tiene un salmón, ¿no es cierto?, que sale de un río o de algún lugar, se va a favor de la corriente y después cuando tiene que volver a esos lugares se va en contra de la corriente y sigue, insiste y muchos mueren en el camino, pero hay una convicción profunda en ellos hasta llegar donde tienen que llegar para morir. Musgos, hermanos, que en grandes caídas de agua ellos crecen en la oposición y en la oposición se hacen más fuerte y más firme que nada los puede sacar de ahí. Entonces, dígale al que está a su lado, si hoy tienes oposición, significa que mañana serás más fuerte. ¿Y para qué usted va a ser más fuerte? Para que cuando vengan esos tiempos, el día malo, como dice la Escritura, usted va a estar firme y arraigado y con claridad y caminando en los propósitos del Señor. Entonces, por tanto dice, de la manera que habéis recibido a Cristo, de la manera que habéis recibido a Cristo, el Señor, así anda en Él, firmemente arraigado. Entonces, cuando hablamos de estar arraigados, estamos hablando de estar cimentado, entronado, ¿verdad? Echando raíces de pensamiento, de conducta, de palabra, de valores, de determinaciones.
Entonces, permítame, para que usted salga de donde está, usted tiene que dejar de quejarse. Por eso que la Escritura, mis hermanos, para poder ser perseverante, nos dice, gozaos siempre. Y lo dice un hombre, ¿verdad?, que es digno de reconocerle sufrimiento, 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 persecución, fue flagelado, fue oprimido, fue perseguido, pasó hambre, vivió naufragios, fue atormentado por gente, fue dado por muerto no sé cuántas veces, para poder decir, gozaos siempre. Entonces, cuando hablamos de estar firmemente arraigados y sobreedificados en Él, estamos hablando de sus principios, de sus valores. ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué usted dice, permítame, si usted no tiene ninguna expectativa en Dios, entonces usted se va a quebrar la uña y se va a rendir? Mire lo que dice la Escritura en cuanto a esto. Por haberse multiplicado la maldad, en Mateo 24, 12, 13, dice, por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta ese será salvo. Entonces, hermano amado, en el conflicto y en el sufrimiento, usted puede vivir en el gozo del Señor. En el conflicto y en el sufrimiento, usted puede dibujar lo que viene. Y que lo que viene es para bien. Entonces, para tener perseverancia, usted tiene que permanecer en Jesucristo. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer es mantenerse en la palabra. Uno se ve, ¿verdad?, en muchas circunstancias. Uno se ve en muchas circunstancias que usted va caminando en la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas que lo pretenden empujar para el lado. Y usted sigue caminando y hay muchas cosas que tratan de sacarlo. Y usted sigue caminando y sigue empujándolos para afuera. Entonces, cuando la palabra habla de permanecer, habla de que bajo cualquier circunstancia usted busca cobijarse en la voluntad de Dios. Pero cuando usted empieza a dudar de la palabra, empieza a dudar de las promesas de Dios, entonces usted se está saliendo de permanecer. La perseverancia para que usted logre sus cometidos es volver a la oración. Usted puede llorar, yo he llorado lamentando tal circunstancia. Yo siempre me acuerdo de una oportunidad que fue determinante para nosotros con mi esposa. Cuando nos avisaron que nuestra hija, ¿verdad?, era posible que tuviera cáncer en su sangre y que iba a morir. Entonces se levantaron algunas personas, nos dijeron que era posible que nuestra hija estaba enferma porque nosotros estábamos en pecado. Y nosotros éramos determinantes en la iglesia, involucrados por aquí y por allá, y no entendíamos por qué nuestra hija iba a morir, por qué estaba enferma. Y no lo entendíamos. Si la habíamos pedido, le habíamos puesto un nombre profético también, y que tuviera que morir.
Entonces miramos al cielo y empezamos a... ¿Y por qué, pues, Señor? ¿Cómo se te ocurre si nosotros nos portamos bien? Entonces tuvimos que reaccionar a esa situación y dijimos: Señor amado, te pedimos que nos perdone. Si tú nos diste nuestra hija y te la quieres llevar, es tu voluntad. Nosotros hoy día te adoramos, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor, y nos sujetamos a tu voluntad. Y hermano amado, adolorido en nuestro corazón, tanto lo que estábamos viviendo, nuestra guagua estaba en el hospital y no se sabía qué es lo que tenía. Al final tenía una enfermedad llamada síndrome purpúreo. Pero nuestra decisión, yo creo que definió su vida o su muerte. Y nos dolía profundamente, pero ahí se estaba formando nuestra perseverancia, si podíamos asumir otros roles en el reino de Dios. Cada vez que usted decide, cómo decide, se está definiendo si va a seguir siendo los que caminan atrás, los quejumbrosos, los de corazones divididos, los enfermos, los niños, los pusilánimes, o va caminando a tomar posición de ser cabeza del ejército de Dios. ¿Qué es usted? Perseverancia, mis hermanos, no es buscar en cualquier lugar y tirar los dados, ir al que lee las cartas, oír cualquier voz. Perseverancia, mis hermanos, es volver a la oración y preguntarle y consultarle y someterse a los designios de Dios de lo que usted está viviendo hoy día. Me encanta la perseverancia, hermanos amados, de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 18. Me encanta, hermano, si hay algo que dentro de las exquisiteces que tiene las Escrituras, me encanta esta mujer, lo que hace. Dice la Escritura, mis hermanos, en el versículo 18 del capítulo, le refirió el capítulo 18, también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre, dice, y no desmayar. Le dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Entonces, dice la Escritura, él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios, dice Jesús, volviendo al tema, no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche. Entonces, perseverar. 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 Si tiene problemas, persevere en oración. Llore. Diga a Dios, bendíceme. Prospera mi vida. Dios, saca a mi adversario del camino.
Entonces la perseverancia provoca que los cometidos de Dios se cumplan sobre cada uno de nosotros. La perseverancia. Si el enemigo está en su casa, tiene que perseverar en oración. ¿Qué logro más grande, amados hermanos, es testificar que Dios es real con un testimonio de un milagro, de una sanidad, de un mover de Dios? Entonces, la Escritura, hermano amado, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Tiene que ser perseverante en su búsqueda. Todo esto parte porque no entiendo, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu va provocando, ¿verdad? Permítame esto. Es fácil confrontar. No, tú tienes la culpa. No, si no cambias. No, ¿verdad? Es fácil hacerlo. Pero permítame agregar algo. Hay muchas cosas que no están en la discusión, sino se establecen en la oración. Lo demás no tiene peso. Queremos que las cosas cambien en nuestra casa. Queremos que las cosas cambien en la familia. Queremos tener casa. Queremos tener milagro. Queremos, mis hermanos, algún cambio de alguien. Pero los elementos que tomamos no sirven si no toma las herramientas que Dios le da y que tiene que ver con la perseverancia en la búsqueda con Él. Aquí usted encuentra la palabra para que sea direccionado sobre su vida. Pero la conquista tiene que hacerla usted. Nos acostumbramos a la enfermedad, nos acostumbramos al sufrimiento, nos acostumbramos, ¿verdad?, a que las tinieblas nos opriman. Y no nos rebelamos entendiendo que si usted es hijo, es hijo. El Padre le va a dar porque usted lo necesita. No hay padre en la Escritura. ¿Qué padre dice la Escritura? Si su hijo le pide huevo o pescado o pan, le dará serpiente o piedra. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que si usted es una persona necesitada del poder de Dios, Dios no va a sacar, ¿verdad?, su historial, si oró, no oró, si falló, no falló, como el historial de la clínica, ¿no es cierto?, de sus enfermedades. Dios va a considerar su quebranto, Dios va a considerar su gemir, Dios va a considerar su necesidad, Dios va a considerar su perseverancia. Es tan extraordinario nuestro Dios, hermano amado, es tan extraordinario que hay un pueblo, ¿no es cierto?, que entra con las promesas de Dios. Hay un pueblo, mis hermanos, que como pueblo, como familia, 73, 75 personas entran a una tierra, mis hermanos, por necesidad, por alimento, ¿no es cierto? Y se toma el lugar de Gosén, arriba de Egipto, ¿no es cierto?, donde están los 3 ríos que bajan en uno y hacen el río Nilo. ¿Qué es lo que se provoca? La Escritura dice que ahí están
400 y tantos años. Y en 400 tantos años ellos se olvidaron de Dios. Escúcheme, se olvidaron de Dios. Hasta tales circunstancias, mis hermanos, que ellos querían estar ahí. Pero como era gente de promesa, la Escritura dice, mis hermanos, que ellos empezaron a gemir por la aflicción que estaban sufriendo por este pueblo egipcio. Entonces dice la Escritura que Él los mira y se acuerda de sus promesas que tenían este pueblo. Entonces dice que Él se acuerda de sus promesas y por las promesas que Él había hecho determina liberarlo. La cruz, la sangre del Hijo de Dios, tiene un pacto. Y es un pacto que es por sobre todo pacto. Y te voy a bendecir. Y la Escritura en el libro de Efesios dice, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y ahí están esperando que alguien se levante en determinación y en perseverancia y logre las promesas de Dios. Escúcheme, la perseverancia se origina en el sufrimiento, en la incomodidad, en la opresión, en la necesidad. Entonces la Escritura dice, mis hermanos, en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen perseverancia o paciencia. Perseverancia. Gozosos en la esperanza, paciente en la tribulación, constante en la oración. No es que esto terminó, no es que sea perseverante, no se enceguezca en el dolor, no se enceguezca en el conflicto. Hay promesas de Dios que tienen que cumplirse en usted. No se llene de desesperanza hasta tales condiciones que decir, este no va a cambiar, esto no lo cambia ni Dios ni el diablo. Profetice. A mí me encanta la profecía de Ezequiel. Dios lo lleva a un valle de huesos secos. Imagínese, un montón de huesos humanos por aquí, por allá y tirados así al azar. Al azar. Entonces, Dios le dice al profeta, ¿qué ves? Un valle de huesos secos. Profetiza. Si usted no está convencido del poder de Dios sobre su vida, difícilmente los huesos secos se van a ordenar. ¿Sabe lo que hace la persona que no es perseverante? A alguien le echa la culpa. No, es que tú. No, el que el de allá. No, el que el de acá. No, es que si yo hubiese. El que determina ser perseverante se despoja de sus explicaciones baratas. Asume
Si tiene que pedir perdón porque se equivocó, pide perdón. Y dice, Señor, dame otra oportunidad, Señor. Y dalo por hecho que Dios te va a respaldar. Por eso que la Escritura dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. ¿Y sabe qué significa ser justo? No es que usted sea el tipo extraordinario. Justo es vestirse de justicia. Y vestirse de justicia significa empaparse de la palabra de Dios. Vestirse de la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios. Cuando la persona dice, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, le dijo, ¿verdad? El hijo al padre, padre ni lo consideró, lo abrazó, lo besó y lo metió. Pero perdona, quiero decirte que me perdones, he hecho mal, vendí todo. Fiesta. Porque el hijo que había perdido, lo he recuperado. Atrévase a gozarse en las dificultades. Profetice. Señor, yo profetizo que este tiempo termina. Este tiempo de persecución termina. Me visto en el nombre de Jesucristo y me deshago de toda cobardía, de toda intimidación de las tinieblas, de toda declaración que hayan dicho los médicos. Me deshago, Señor, de toda depresión y me visto de tus promesas. Perseverancia. Insista. Dios no lo entendía, pero Dios me mostraba, me revelaba, ¿verdad? Por qué la mujer insistía con un juez injusto. Es que su adversario estaba fuera para instigarla, para maltratarla. Imagínese, usted va, lo tratan mal a una autoridad, ¿usted vuelve? No. Pero ¿por qué esta mujer insistía? Porque el adversario le salía en el camino, le decía, ¿y que tú qué te crees? La insultaba, la maltrataba, la humillaba. Y eso mismo, escúcheme, ese mismo maltrato la motivaba a insistir sobre el juez injusto para que le respondiera. Entonces la Escritura dice, ¿acaso Dios no le responderá a sus escogidos que piden de día y de noche? Entonces, haga esto en su sueño. Bendíceme, papá. Bendíceme. En su quehacer, bendíceme. Bendíceme. En su caminar, bendíceme. Bendíceme. En su comer, bendíceme. Bendíceme. Antes de acostarse, bendíceme. Papito, bendíceme. Porque si usted no toma determinaciones de perseverancia, su adversario le sigue instigando, muerto de hambre, pobre, miserable, muerto de hambre, vas a morir pobre, vas a morir enfermo, nadie te va a reconocer, tú eres un pecador, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú no vas a llegar a ninguna parte, vas a morir pobre, vas a morir solo. ¿Para qué eres fanático? ¿Para qué buscas a tu Dios? Si Él no existe, si no lo vas a lograr, no se va a convertir. ¿Qué gente, qué tipo de persona soporta tanta humillación?
termino con esto. La perseverancia edifica y muestra el carácter cristiano. La perseverancia forma el carácter porque emerge en el sufrimiento y en la necesidad. Todo lo sufre, dice la Escritura, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que es perseverante, porque el que es perseverante tiene convicciones, en otras palabras, tiene fe en las promesas de Dios. ¿Qué cree usted? Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Fortalezcase en el Señor. Dígale, Señor, yo necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Nos escondemos en tu gracia y en tu misericordia. Nos escondemos en tu amor, Padre, y en tus bondades. Señor, 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 Señor. Tu palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Por lo tanto, rogamos que tú tengas a bien, Señor amado, mirarnos en esta mañana. Que tengas a bien, Señor bendito, traernos descanso. Señor bendito, es imposible, entendemos, lograr algo si no somos perseverantes y si no somos firmes en nuestras convicciones, en el poder de tu presencia, Señor amado. Yo te ruego, Señor, que tú mires nuestras vidas y la vida de cada conflicto, Señor, la vida de cada agresión, la vida, Señor amado, de cada hecho, de cada situación, de cada necesidad. Señor, por esta palabra te rogamos que tú unas nuestro corazón y que traigas convicción, amado Espíritu de Dios, que tus promesas son seguras, que las promesas del cielo son seguras. Que traigas convicción, Señor amado, que se saldrá del lugar de donde se está. Que la convicción, Señor, que las promesas tienen que ver con nuestro bien, que no es algo efímero, algo que no tiene sustancia, no tiene peso, sino que es una realidad y la veremos, Señor, por nuestra perseverancia. Nos limpiamos de toda duda, nos limpiamos de todo miedo, nos limpiamos de todo temor, cerramos nuestros oídos a las voces que contaminan nuestra relación contigo, cerramos nuestros oídos a las palabras, Señor,
que nos llevan a apartarnos de tu voluntad. Y nos sujetamos a tu palabra en esta mañana, Señor. Y te suplicamos que tengas misericordia, que si hemos pecado porque hemos dudado, porque no hemos llenado de miedo, porque no hemos llenado de temor, Señor amado, perdónanos. Ten a bien perdonarnos. Ten a bien perdonarnos por dudar, Señor. Ten a bien dudarnos por difamar tu nombre, Señor amado, y creer que no tienes la preocupación por nuestras vidas. Ten a bien, Padre amado, tener misericordia de las muchas palabras que hemos lanzado, Señor, por desesperación, por desánimo, por incredulidad, por temor, Señor amado, por estancamiento, por falta de perseverancia. Señor, perdónanos. Perdona, Señor, los secretos de nuestro corazón que no hemos rendido, Padre, y hemos perdido la capacidad de lucha, la capacidad de profetizar, Señor bendito. Perdónanos, Señor amado, por creer en ti, pero no tener ninguna convicción de milagro, ninguna convicción de promesa y de sanidad. Perdónanos. Perdónanos. Ahora te ruego, Espíritu de Dios, que tú traigas el convencimiento por esta palabra a nuestro corazón para que empecemos a profetizar. Profetizamos, Señor amado, que viene la conversión para todos aquellos, Señor bendito, que no están convertidos, que son instrumentos contrarios a la fe, que son instrumentos de las tinieblas, Señor amado, para traer amargura a su familia, para traer un sobrepeso al servicio de tu reino, para hacer una carga, Señor bendito. Demandamos por medio de la obra de Jesucristo que llega el tiempo que ellos se convierten, Señor. Padre amado, te suplicamos que tú intervengas y enviamos la palabra de conversión, Señor, que ellos tengan un encuentro personal contigo, un enfrentamiento, Padre amado, con tu presencia, para que tengan, Señor amado, la prueba firme y fehaciente de tu existencia. Suplicamos, Padre, una visitación tuya a cada familia donde el cónyuge o la cónyuge no es cristiana y proclamamos que se convierte. Señor bendito, proclamamos que se convierte en el nombre de Jesucristo, que llega el tiempo de su conversión, que llega el tiempo de la visitación de tu gloria y de tu misericordia, una intervención sobrenatural sobre estas personas, Señor. Oramos, Padre amado, para que las puertas laborales se abran, Señor. Oh, todo cerrojo, amado Dios, que no permite que las fuentes laborales sean una bendición, hoy se abren en el nombre de Jesucristo. Establecemos tus promesas de las palabras, Señor, de las escrituras, Señor, de la obra de Jesucristo en la cruz, para que venga esta bendición. Tus promesas, Señor, en recursos, en bienes, Señor amado, se abren las puertas laborales, buenas las buenas noticias, rápido las buenas noticias, que fluyan, que vengan las buenas noticias, que vengan, que corran las buenas noticias, que vuelen las buenas noticias y lleguen, Señor amado, a los necesitados, lleguen a aquellas personas que necesitan una intervención tuya, Señor amado, en la bendición de tu palabra.